área de la cardiopatía coronaria siempre ha habido una especial preocupación de la cardiología mundial en buscar avances en el tratamiento, por ser obviamente la patología más frecuente y la que tiene mayor mortalidad. El doctor Corbalán nos va a actualizar sobre un estudio que ha sido muy interesante en términos de su concepción, en términos de su fisiopatología y también en términos de los resultados. Doctor Corbalán, por favor. Muchas gracias. Es muy grato participar en esta nueva experiencia del capítulo chileno del American College of Cardiology. El doctor Escobar me ha pedido que me refiera a este estudio llamado Stability, que fue un estudio de prevención secundaria en pacientes con aterosclerosis y con alto riesgo cardiovascular. Lo interesante de este estudio es que se enfoca en un nuevo marcador de riesgo cardiovascular, que es esta enzima llamada LP-PLA2. LP-PLA2 implica que es una lipoproteína asociada a fosfolipasa A2. Es una enzima que es producida por monocitos y macrófagos. Después, con alta afinidad por las lipoproteínas, se encuentra presente en la placa aterosclerótica y actúa fundamentalmente o participa en la oxidación del LDL, generando mediadores proinflamatorios que llevan a efectos proaterogénicos y a ruptura de la placa. A modo de ejemplo, este sería una molécula de LDL y a la derecha un monocito, y esta LP-PLA2 va unido a la superficie del LDL, penetra el endotelio y posteriormente activa marcadores de inflamación y radicales libres, citoquinas, etcétera, que llevan a la activación del ateroma y a la necrosis de la placa aterosclerótica. En estudios de histopatología, comparando placas ateroscleróticas estables versus las llamadas placas vulnerables, como se aprecia a la izquierda y a la derecha, las placas estables que tienen una capa fibrosa gruesa y un core lipídico más pequeño, hay una escasa cantidad de representación en azul de esta molécula LP-PLA2. En cambio, a la derecha, ustedes pueden ver las características de una placa vulnerable con una capa fibrosa muy delgada. Este es el lumen y este es el core lipídico en el que hay abundante cantidad de moléculas de LP-PLA2. Esto quiere decir que este nuevo marcador puede ser un foco, un centro al cual enfocar una nueva terapéutica. De hecho, en estudios en metaanálisis de factores de riesgo en que se han medido distintos marcadores, se puede apreciar aquí que los niveles plasmáticos de LP-PLA2 en pacientes con riesgo cardiovascular tienen un potencial de riesgo similar al de la hipertensión sistólica, similar al colesterol no HDL, algo menor que los fumadores y muy parecido también al HDL bajo. Vale decir, es equiparable, y esto también ha sido reproducido recientemente en una población nacional, en un estudio efectuado por las doctoras Barleta y Acevedo, en que se ha corroborado el mismo hecho. LP-PLA2 elevado sería un nuevo marcador como lo fue antes la PCR. Entonces, se ha trabajado sobre un inhibidor de este LP-PLA2, que es una molécula llamada darapladib. Esta molécula inhibe esta enzima, como está ilustrado en el diagrama, inhibe este LP-PLA2 y previene entonces esta activación del ateroma que llevaría a una formación de una placa aguda. De esta manera, uno podría intervenir en distintas etapas de la aterosclerosis, en la fase aguda de un síndrome coronario o en la fase crónica. Hay ya suficiente evidencia de que el LP-PLA2 es un marcador de riesgo y estudios preclínicos y clínicos
han demostrado que este inhibidor llamado darapladip inhibe esta enzima, la actividad del LP-PLA2. Y esto llevó al diseño de dos grandes ensayos clínicos, uno en pacientes crónicos con prevención secundaria, que es el Stability, que vamos a presentar esta noche. Es la estabilización de la placa aterosclerótica por efectos del darapladip. Este es un estudio que fue presentado en el American College y publicado en New England Journal, fundamentalmente de prevención secundaria y para evaluar la seguridad de este nuevo compuesto. Y ahí vemos el esquema que se llevó a cabo en el Stability, pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, vale decir infarto previo, revascularización previa, enfermedad multivaso, que tuvieran algún criterio de enriquecimiento, tales como edad, diabetes, falla renal, enfermedad polivascular, etc. Y fueron estos pacientes asignados a la terapia convencional más una dosis de darapladip de 160 miligramos o placebo. Y hubo criterios de exclusión, como es habitual, fundamentalmente cuando los pacientes tenían indicación de revascularización miocárdica o cuando habían enfermedades concomitantes del hígado, del riñón, del pulmón, etcétera, que hacían poco aconsejable la participación en un ensayo clínico. Y este estudio se llevó a cabo en los 5 continentes, agrupó a 15.828 pacientes, tuvo un promedio de seguimiento de 3,8 años. Una de las razones por las cuales este estudio duró tanto es porque la cantidad de eventos en estos pacientes fue relativamente baja. Y en las características poblacionales de estos pacientes, la edad media era de 65 años, llamaba la atención que la población femenina tuvo una baja representación, solo alrededor del 19 o 20% de mujeres en este estudio, y también hubo una muy baja representación de pacientes de raza negra, solo un 2% de pacientes de esta etnia en comparación con las otras. Pero aun cuando se hicieron esfuerzos por aumentar estos factores, fue muy difícil. Probablemente con una edad promedio mayor hubiera sido posible tener por lo menos más mujeres. Ahora, quiero destacar esta fase del estudio. Se enfatizó que los pacientes estuvieran muy bien tratados. Y si ustedes miran esta tabla, más del 90% de los pacientes en total recibieron aspirina, más del 90%, del 97% y 96% al final del estudio recibieron estatinas. Beta bloqueadores el 80%, inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, sumando inhibidores de la enzima convertidora y de la angiotensina, otra vez sobre el 80%. O sea, estos enfermos estaban súper bien tratados desde el punto de vista de la prevención secundaria. Y esto era una pregunta que uno se hacía con frecuencia en la marcha del estudio, si acaso se iba a lograr un efecto agregando un nuevo tratamiento al ya existente. De hecho, para mostrarles un ejemplo, estos pacientes tenían al comienzo y al final niveles de LDL promedios de 80 o menores de 80 en ambos casos. Niveles de presión arterial sistólica de 130 a 132. Pacientes muy bien controlados. El único objetivo quizás que nunca se alcanzó más de un 70% de éxito fue un buen control de la glicemia, considerando una hemoglobina glicosilada menor a 7. Pero era difícil que esto se alcanzara en una proporción más alta. Bueno, al cabo de un promedio de 5 años de estudio y 3,8 años de seguimiento para todos los pacientes, ustedes pueden ver en esta curva que no hubo diferencias
significativas en los objetivos primarios del estudio. No hubo diferencias en mortalidad cardiovascular, en nuevo infarto o en nuevo accidente vascular cerebral, cuando se comparan las curvas de placebo y darapladib. Se pensó que algunos subgrupos de mayor riesgo podrían beneficiarse, pero no hubo diferencias entre los mayores y menores de 60 años, no hubo diferencias entre los que tenían diabetes o los que tenían enfermedad multivascular, multivaso, no hubo diferencias en ninguno de los marcadores de alto riesgo que se evaluaron, no hubo diferencias significativas. Y créanme, el comité ejecutivo del estudio exploró vastamente la posibilidad de encontrar algún subgrupo que se beneficiara. Quedó pendiente el tener los niveles plasmáticos de LP-PLA2 para ver si esos marcaban alguna diferencia. Y si uno va a los eventos duros, los desglosa en el grupo compuesto o la muerte cardiovascular o el infarto o el accidente vascular, se ve que no se observan diferencias significativas. Entre los endpoints, objetivos secundarios, estaban los eventos coronarios mayores. Muerte cardíaca por enfermedad coronaria, infarto, necesidad de revascularización. Y aquí se observó un hecho interesante, similar al que se había observado antes en otro estudio nada que ver con antiplaquetarios, que pasado el primer año se observa una tendencia al beneficio. Y es posible que esto sea así porque pasado el primer año hay más chances de los pacientes que están en prevención secundaria de que empiecen a tener eventos. Y se observó que en general, si uno mira todos los eventos coronarios mayores, hubo una reducción de un 10% que alcanza el límite de la significancia. Pero cada uno de los eventos por separado, infarto, necesidad de revascularización o muerte coronaria, no alcanzaron de por sí diferencia estadística. Y esto se empieza a observar solo a partir del primer año, después de iniciado el tratamiento. Ahora, había una preocupación por los efectos colaterales que pudieran haber con este medicamento. Y de hecho, el efecto colateral más desagradable es un mal olor de las deposiciones o un mal olor de los pacientes propiamente tales, y de efectos de diarrea. Y si bien hubo una leve mayor incidencia de este tipo de eventos adversos con el darapladib, estos no fueron motivo especial de discontinuidad del estudio. Como en todo estudio a largo plazo, alrededor de un 20 a 25% de los pacientes no terminaron toda la fase del estudio. Hay varias lecciones de este ensayo clínico y de este nuevo marcador y esta nueva droga, pero lo importante es que en una prevención secundaria, en pacientes de alto riesgo, esta nueva droga, darapladib, inhibidor de la LP-PLA2, no redujo ninguno de los eventos que se esperaban y solo se observa una tendencia al beneficio en eventos coronarios mayores pasado el primer año de tratamiento. Hay varias razones que podrían explicar estos resultados. Creo que la más importante es que todos los pacientes estaban súper bien tratados, mucho mejor tratados que lo que se encuentra en cualquier registro multicéntrico o en cualquier ensayo clínico multicéntrico de enfermedad coronaria. Aún más, poco antes de terminar este estudio, se publicó en su análisis del estudio CARE con pravastatina, un estudio que fue de los pioneros en prevención de enfermedad coronaria y aterosclerótica, y que había muestras de sangre y se pudo medir los niveles de LP-PLA2 y se pudo demostrar que las estatinas en dosis altas reducen los niveles plasmáticos de LP-PLA2 en un 30%. Y si el 90% de los pacientes estaban siendo tratados con estatinas, era poco probable que agregar un nuevo inhibidor del LP-PLA2 pudiera provocar un efecto benéfico superior. Estamos a la espera del
la presentación del segundo ensayo clínico que se llama SOLID, que espero que en la próxima versión de nuestro capítulo tengamos estos resultados, que es un estudio de síndromes coronarios agudos. Es más esperable un beneficio en la fase aguda de la enfermedad coronaria que en la fase crónica, por cuanto cuando les mostré las primeras diapositivas, los pacientes con placas agudas vulnerables tienen un alto contenido de LP-PLA2 en la placa aterosclerótica, y es posible que en esos pacientes observemos un beneficio. Tendremos que esperar para poder tener un juicio más definitivo sobre los beneficios, si este es realmente un marcador de riesgo importante en clínica y si su inhibición por esta molécula es realmente de alto impacto o no. Gracias. Muchas gracias, doctor Corbalán. Una pregunta. ¿Aquí se midió la actividad en este estudio de la LP-PLA2 o no? Sí, se midió, pero no se alcanzaron a tener los resultados. Entonces también se está esperando, si acaso, al dividir la población entre los que tenían niveles más elevados, según cuartiles o terciles, se va a observar un beneficio o no. Fue la gran crítica que hubo al momento de la presentación. En el otro estudio que está ya por salir a presentación, probablemente a fin de año, en noviembre o en marzo próximo, que es el SOLID, se han medido los niveles de LP-PLA2, pero esto en síndromes coronarios agudos, que deben ser significativamente distintos que los de enfermedad coronaria crónica. Esto recuerda un poco lo que pasa con el HDL, que todos estamos de acuerdo en que es un marcador de riesgo importante. La elevación de esta enzima es un marcador de riesgo y fisiopatológicamente extraordinariamente atractiva, digamos, la hipótesis de que su inhibición tendría un efecto favorable. Pero lo mismo que pasó con el HDL, pese a que se mejoraba significativamente el HDL en algunos ensayos, no había ningún impacto sobre eventos, porque los pacientes ya estaban muy bien tratados de los otros factores de riesgo. Así que por el momento parece que el mensaje es tratar bien los factores de riesgo tradicionales a la espera de alguna cosa novedosa en este campo. En el fondo, con lo que tenemos ahora como armamentario terapéutico, logramos ya un éxito espectacular y de eso somos testigos en la práctica clínica diaria, que quienes adhieren bien a su tratamiento, los nuevos eventos cardiovasculares son significativamente menores comparados con los de sujetos que no adhieren al tratamiento. Y esto es una de las tal vez la mejor lección de este estudio sea esa. Muy bien, muchas gracias, doctor Corbalán.